Bueno, y estamos aquí con otro capítulo más de Stop Ahí, el nuevo programa de Radio Latino Inc. que se está llevando todos los ratings de audiencia. Y eso porque sí. Y eso porque lo que aquí vivimos es candela pura. Así que para continuar con esta candela que llevamos hasta el momento, qué mejor que tener un invitado de lujo, un invitado que ha sido uno de los productores y directores más importantes de Latinoamérica, reconocido, premiado, y por supuesto es un honor tenerlo aquí con nosotros porque no es fácil traerlo, ¿no? Con nosotros José Ramón Novoa. José Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Con esa presentación ya me pusieron nervioso. No, nervioso para nada. Bueno, para todos nuestros oyentes, José Ramón es un uruguayo de nacionalidad estadounidense, pero además con descendencia española, ¿no? Ascendencia española. Sí, ascendencia española. Originariamente 4 generaciones vienen de Uruguay y de España, Qué buena combinación. Lo que muestra el movimiento migratorio entre esos dos países. Y no solamente las generaciones españolas y uruguayas, sino de artistas en tu familia, ¿no? Vienes de un padre que ha sido uno de los pintores y escultores más reconocidos en España y en el mundo, Leopoldo Novoa, por supuesto, y madre actriz uruguaya que pertenecía a El Galpón. Así es. ¿Cómo es crecer en este ambiente artístico, José Ramón? Bueno, un poquito complicado. No, pero interesante, ¿no? Porque además dos ramas muy diferentes y complementarias al mismo tiempo. Y la parte, por ejemplo, del Galpón, además sumergidas en un momento del Uruguay muy atribulado con todos los problemas políticos y con la cerrada del teatro y con todas las cosas que pasaron en Uruguay en esos años, donde mi madre era actriz, ¿no? Y mi padre, bueno, que residía en París, en Francia, y hizo su carrera desde Francia, con Francia y España, sobre todo. Ahí es donde trabajaba mayormente, donde tenía sus 2 talleres. Y ahí es donde tú decides y dices, yo también me quiero ir por el lado de las artes, bueno, yo también quiero ser director, productor, como a dirigir. Lo mío era un poco insólito porque en ese momento plantearme hacer cine, yo siempre quise hacer cine, mi meta era hacer cine. Y todos mis familiares me decían, pero en Uruguay cine no existe, en ese momento no existía absolutamente nada de cine en Uruguay. Y yo decía, no, bueno, yo veré, algún lado haré cine, en algún momento yo voy a llegar a Los Ángeles a hacer cine. Y siempre estaba desde muy pequeño, ¿no? ¿Siempre sabías que iba a ser Los Ángeles tu destino final? Sí, okay. Sí, pero siempre. Antes de eso empezaste a dar pasitos por todos lados del mundo, ¿no? Exacto. Francia, Nueva York. Y además empecé con lo que tenía a mi alcance en ese momento, que era el teatro, ¿no? Empecé con teatro y empecé a desarrollar todo mi trabajo teatral con mira siempre a hacer cine, ¿no? A continuar eso. ¿Qué te gustaba más, producir o dirigir? No, siempre fue, inclusive yo actué en una primera parte, hice una escuela de teatro. ¡Oh! ¡Tenemos un actor aquí! O sea, puedo opinar algunas cosas. Hice una escuela de teatro del Circular, que fue una de las escuelas más reconocidas del momento, porque fue un boom que hubo en ese momento en Montevideo, justo el Galpón estaba funcionando, y yo le dije a mi madre, mira, yo tenía 16 años, le dije, mira, yo quiero entrar en alguna escuela del Galpón, a ver, y mi madre supo que había en el Circular, que era el otro teatro importante, se iniciaba una nueva escuela y se habían reunido los mayores talentos del Uruguay para enseñar ahí. Y entonces ella fue y me inscribió a mí ahí, a mi hermana también, fuimos los dos, y estuvimos efectivamente en una de las escuelas más reconocidas del momento, donde de ahí salieron 4 o 5 actores que hoy en día son los más importantes del Uruguay, ¿no? Entonces yo hice esa escuela, pero ya ahí yo pensaba que mi formación estaba dirigida para dirigir. Para dirigir los actores, que es importante, ¿no? Y seguramente ahora cuando ya entremos en materia, en el debate, vamos a tener tu opinión de cómo un director debe dirigir a los actores o si debe ser actor para conocer. Bueno, eso ya más adelante, bueno, porque todavía tenemos tela que cortar, ¿no? Tener la visión del lado de aquí para luego ir del lado de allá. Para ahí, has sido becado en el Odín Theater, fuiste becado además, sí. O sea, genio. ¿Tu hermana fue becada o no? No, yo estuve... O sea, ¿quién era mejor actor? No, lo que pasa es que yo me fui a París después que hice la escuela de teatro y empecé a dirigir en Uruguay, hice algunas direcciones.
me fui a París, donde fui aceptado en la escuela Jacques Lecoq, de mima, pantomima. Y la telenovela, lo que me daba a mí la posibilidad es que yo trabajaba en el día y a la noche veía lo que había hecho. Y filmaba 1 hora diaria de televisión. O sea que es casi hacer un largometraje cada 2 días, ¿no? Exactamente. Y ahí cometí muchos errores y probé cámaras dando vueltas para un lado y para el otro y me daba cuenta en la noche y decía, eso no sirve para nada. Vieron, chicos, que uno puede cometer errores y después... Claro, entonces uno hacía con la intención de que quedara muy bien. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar ese plano, porque era un plano que yo hice circular, de una mesa, entonces hice la cámara iba dando vueltas y lo paraba. Y entonces en la noche lo vi y yo dije, eso es horroroso, eso no puede ser. Lo único que tú veías no eran ni los actores ni lo que estaban diciendo, lo único que veía era una cosa que daba vuelta y yo dije, ¿qué es esto? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son aprendizajes muy increíbles que la televisión te permite a veces hacer, ¿no? Te permite explorar. La televisión para echar a perder, básicamente. No. Fíjate que todo lo contrario, porque bueno, yo intentaba hacerlo lo mejor posible, entonces el 90% quedaba muy bien y era una gran experiencia. Pero ahí también te dabas cuenta, por ejemplo, con un plano que lo hiciste equivocado, o cuando estabas con el editor de algo que había filmado y el editor te decía, mira, ahí te saltaste el eje, entonces no puedo cortarlo. O sea, un montón de cosas, elementos que uno ya conocía, pero que en la práctica diaria lo mejoraban. Entonces yo creo que la televisión es muy a tener en cuenta. No soy para nada, no descarto para nada la televisión. La televisión. 11 películas bajo tu dirección y producción. Nada más y nada menos. O sea, son 8 coproducciones internacionales. Ya sabemos que es muy internacional, José Ramón. Argentina, Uruguay, España, Perú, Colombia, Venezuela. Pero esas 8 son además de las 11. ¿No? Además de las 11, 8 coproducciones. Sí, que no fueron dirigidas ni por mí ni por Elia. Sino que yo las coproduje como coproductor simplemente a nivel de armado de coproducción. Luego están las 11 películas, que efectivamente es así. Han sido como entre familia. Parte dirijo y dirige, y las otras las dirige Elia. Hay una que dirigió Joel, nuestro hijo. Joel es el hijo de Elia y de José Ramón, que también es director, o sea, vaya legado de esta familia. Ya se pasó para abajo. ya siguió. Tienes Oro Diablo, tienes El Don, dirigidas, pues. Tienes El Lugar Lejano. Y como en producción tienes Huele Pega, Punto y Raya, que son de Elia, Desautorizados, que es de Elia, Esclavo de Dios, que es de tu hijo Joel. Huele Pega. Tamara. Y después diriges Agonía también, que es de Elia. La Agonía es mía y Solo, te faltó Solo, la última. Solo, ok, también que tienes. ¡Wow! 100 premios internacionales como mínimo se habrán llevado todas estas producciones. Sicario tuvo más de 33 o 34, Punto y Raya por ahí también. Bueno, Tamara recientemente, 16 o 17 van ahora. ¿Cuántas veces han sido selección oficial para representar a Venezuela en los premios Oscar? Bueno, 4 veces. 4 veces. 4 veces. Imagínate. Fuimos representantes 4 veces de Venezuela representando para a el Oscar. Venezuela. Sí. Y en algunos casos, en los últimos tiempos, yo creo que había que haber estado también, pero razones políticas frenaron algunas alternativas, ¿no? Pero en esas 4 sí estuvimos representando a Venezuela en la Academia para película extranjera. Y después estuvimos en el Goya también. En el Goya, ahí yo estuve de finalista con Sicario y a partir de ahí me invitaron a ser miembro de la Academia Real de Cine de España. Del cual soy miembro todavía, tengo que votar todos los años. Presidente del gremio de productores más importante de Venezuela, Cabeprol. Así fue también. En su momento, sí. No, es que no vamos a parar, muchachos, y yo ya sé que ustedes se nos va a ir la hora con los premios. Así que bueno. Oye, que digas todo eso para que después me den duro en todos los No, para que después... No, ya, mira. Ya me dejaste callada las panelistas. O sea, no podemos debatir con él. ¿Cómo le vamos a discutir a semejante eminencia? Muchachos, hay que hablar, hay que discutir y vamos a empezar esto ahora sí, para empezar nuestro tema del día, por supuesto, nuestra directora Elia Schneider. Bueno, como va a ser un poco difícil que yo maneje esto, me imagino que ustedes lo van a manejar más que yo, porque bueno, somos como muy cercanos, comemos todos los días al mediodía, en la noche, y no nos queremos pelear aquí. Así que queremos sangre. Bueno, el programa de hoy lo hemos dirigido
lo hemos dedicado a un poco las siguientes preguntas que tenemos sobre la dirección de cine. Dirigir actores es uno de los principales talentos que debe desarrollar un director para poder honrar el arte. Lo engordo, ya eso es más que suficiente en el cine para poder tener una interpretación verdadera del personaje, o hace falta algo más. Claro, no, perdón. ya estoy que debato. Es suficiente hacer lecturas de guión en mesa italiana y que los actores se conozcan y aporten sus opiniones, o es mejor ensayar las escenas de la película antes de filmarla. Ensayo. Hay que decirle al actor exactamente cómo tiene que decir cada frase, no dejarle aportar detalles y hacer que reproduzca lo que el director desea, o hay que dejarlos improvisar y que se sientan incluidos en el proceso creativo. Y hay que estimular a los actores a través de trucos y sorpresas al estilo Bertolucci en El último tango en París, con María Schneider y Marlon Brando, o jamás se debe sorprender con nada que el actor no conozca de la historia del personaje. Esas son las preguntas y ahí dejo el debate. ¿Sí tomaron nota? Yo veo a Corina Vela muy juiciosita aquí tomando nota. Bueno, para nuestro... Bueno, si quieres te vuelvo a repetir. No, me imagino que se tocarán de a una, ¿no? Sí. Bueno, sí, o sea, esa avalancha de... Ese es un poco el tema, los temas que vamos a tratar durante debatir. este programa en también mi como cerebro para... estaba. Para contextualizar a nuestros oyentes, se nos olvidó advertirles que para este programa tomen lápiz y papel siempre antes de comenzar, porque aquí hay mucha información que se les va a dar. Vamos a empezar con Corina Vela. Corina Vela es una actriz que ha estado en producciones teatrales en Los Ángeles. Hiciste Revoluciones, ¿no? Junto a Bruno Bichir, que fue el director, pues director y actor tan reconocido mexicano. ¿Qué tal fue trabajar con él? Fue fantástico, fue una experiencia que sigo apreciando y sigo trabajando con él y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo, espero poder seguir trabajando con él. Ahí es donde viene la importancia de tener un buen director con el que estás trabajando. Aprendí muchísimo, a pesar de que yo ya estoy entrenada, a pesar de que ya he trabajado con otros directores, en otras obras de teatro. Cada director tiene su approach, tiene su enfoque, tiene no será lo mismo Bruno Bichir que Margarita Galván. Sí, por supuesto. O que Elia Schneider, porque además también Corina tomó el taller de Stop Ahí con Elia Schneider. Bueno, no Stop Ahí, ya le pusimos Stop Ahí, de Fundamentos del Arte Escénico, en donde hay muchos Stop Ahí. Exactamente, entonces todos ellos diferentes. Claro. ¿Tu experiencia ha sido más cercana al teatro o al teatro? Al teatro, más que televisión y mucho cine. Mucho Okay. más. Entonces Todos mis fundamentos están en el teatro. Yo empecé en el American Conservatory Theater en San Francisco y de ahí seguí trabajando en estudios aquí en Los Ángeles, en talleres con maestros como Elia, como Larry Moss, como Elizabeth Kent, que ya falleció desafortunadamente el año pasado, pero cada uno tiene diferente metodología, diferentes técnicas, diferentes formas de trabajar. Y de cada uno tomas lo que te pega, lo que dices, esto me funciona, y lo aplicas. De repente, yo me acuerdo, cuando estoy trabajando me acuerdo de algo que me dijo Elia en el taller y lo aplico. De repente me acuerdo de Larry Moss o de Elizabeth Kent. Cada uno me ha dejado algo, ¿sí? Perfecto. Pues vamos a ver qué tanto te han dejado en este debate. Vamos a ver. Este va a ser un test. Hecho por José Ramón, ¿no? Ojo. José Ramón, que es la eminencia. Y por supuesto tenemos a su lado a Mariana López, también parte de Teatro Drama, la fundación de Elia Schneider, por supuesto, y quienes están creando este programa de Stop Ahí. Hiciste el taller de Fundamentos del Arte Escénico junto a Elia. Has estado desde México, desde Tijuana, haciendo parte de teatro, pero además ya hiciste como el crossover, ¿no? Ya empezaste a hacer cortometrajes y películas aquí en inglés. ¿Ya cuántas llevas?
Híjole, yo creo que como... ¿Como unas 5 por lo menos? Como unas 8, yo Oh. creo. Pero, 8, ¿en serio? 8. pero Sí. casi todos cortos Sí. y todo, pero no sé, este tema es muy interesante porque es totalmente diferente. Claro, Yo estoy en conflicto entre Ajá. una cosa y la otra. Sí, Son Claro, totalmente- como Totalmente. pasa. Además, Conflicto les tengo que absoluto contar con- que ajá. Mariana es de esas actrices apasionadas que lo deja todo. Quiero vivir Bueno, y ya sentir todo. Y ahora que tiene Y no te novio, más dejan. todavía. ¿Tienes novio? Ah, esto es tiene primicia novio. para Stop ahí, Radio Latino ahí. Además, Mariana López, la famosísimo. actriz mexicana. Novio, cuenta eso. No, aquí estamos contando Lo primero que le dije a Elia, no digas nada. todo. Entonces es Y la verdad. visión que le ves en las entrevistas y no en las personales. Bueno, además haces parte de la última obra de teatro Con drama, Elia, que es sí, sí. Citizens of the Grey, que nos vamos para Nueva York. Muy pronto. Y que además esto aquí todo es rosca, como decimos en Colombia. Sí, ¿Cómo sí. le llaman ustedes? Rosca también. Rosca también. Rosca, sí. ¿Entienden los mexicanos Sí, sí, rosca? sí. Ay, No, para mí no, yo no es entiendo cuando- lo No, que ustedes cuando no unes entienden. a tu gente y cuando lo haces unes todo a con tu el mismo gente grupo y de todo, o personas, sea, ajá. exactamente. Sí. Entonces aquí desde la directora, Los el productor, enchufados, los pues. actores, ya El está. enchufado. O sea, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Bueno, y a mi lado está María Baena. María, como siempre, hace parte de la producción de este programa, parte de la Fundación de Teatro Drama, y está aquí, por supuesto, para darnos las cápsulas más importantes de Claro este que debate. sí, muchas gracias Juliana, estoy muy contenta de estar otra vez aquí y con estos invitados que de verdad son de lujo, súper lujo. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo de verdad extraordinario. Es pocas Eso es puro veces amor. podemos tener a estas personas aquí, entonces hay que aprovecharlas y cómo no, vamos a empezar. María, listo, vamos a empezar. ¿Teatro o cine, José Ramón? Teatro y cine. Claro. No, ¿en qué sentido teatro Sí, o ¿en qué cine? sentido? Bueno, si tienes que escoger un proyecto. Bueno, por ejemplo, ¿se puede aprender una técnica para dirigir actores en una película? O sea, uno puede estudiar esa técnica, una persona que quiere estudiar, dirigir actores en el cine. ¿Eso se puede aprender? Ah, no, pero yo creo que quisiera primero un poco hablar de eso de teatro y cine o teatro o cine, en el sentido de que son como dos mundos que tienen puntos como en contacto y parecería que un actor que se forma haciendo teatro o para teatro es natural y es común de que pueda pasarse hacia el cine o la televisión de manera natural y no es tan así. Entonces, evidentemente la conclusión que yo llego ahí es que efectivamente el actor tiene que encontrar primero que nada el personaje que va a desarrollar, así como lo busca en el teatro y lo desarrolla en el teatro, en el cine también, previamente a ese proceso, de tal manera de que el personaje ya lo tiene, ya está en sí, lo tiene integrado a su esencia, y entonces ahí él puede jugar yendo para atrás y para adelante. De la misma forma que en el teatro tú lo integras y entonces lo vas llevando cronológicamente hasta tu desenlace final. Esa diferencia yo creo que es muy importante. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese punto de vista. Ok. Yo creo que por la experiencia en mis rodajes, yo asumo la esencia del actor como algo general. O sea, cosas que tú utilizas en el teatro, las utilizas en el cine, en esencia son las mismas. Yo no creo que un actor se tiene que preparar especialmente para hacer cine, ni especialmente para hacer teatro, ni especialmente para hacer televisión, sino más bien con esas esencias debe ir reaccionando a esos nuevos estímulos y utilizar esas mismas herramientas que son esenciales para cualquier tipo de posibilidad imaginaria en una situación. ¿Qué es la diferencia? Por ejemplo, tú tienes una escena en cine donde tú necesitas utilizar tu imaginación, no la tienes tranquila, tienes 40.000 técnicos alrededor, tienes gente que te están poniendo, pero en esencia haces el mismo proceso que haces cuando estás en el teatro y hace simplemente el switch lo haces porque hay unas circunstancias diferentes,
pero no creo que eso deba cambiar el contenido ni la esencia. No, ahora yo, cuidado, no sé si no me expliqué bien o no me entendiste bien. O sea, yo no estoy diciendo que son dos mundos diferentes, que hay que tratarlos diferentes. Estoy hablando de la esencia, es la misma. Pero digo, frente al hecho en sí, frente al hecho así como tú dices, de todo el ruido que hay alrededor, más el proceso de la cosa no cronológica, si tú no tienes dentro de tu imaginario el proceso desarrollado, no vas a poder asumir ni lo uno ni lo otro. O sea, es lo mismo, efectivamente es lo mismo. No es que un actor se prepara para teatro diferente que para cine. No es eso lo que estoy diciendo yo. Estoy diciendo que a la hora de enfrentar el hecho, si tú no tienes, por eso yo también estoy de acuerdo, después vino una pregunta por ahí de que tú dices hace falta de ensayo, yo sí creo que es muy importante que el actor no llegue al set y filme, sino que haya un proceso previo del personaje, de la historia. Pero ¿hasta qué nivel, por ejemplo? Hasta montar la escena, por ejemplo, antes de filmarla y rodarla. Bueno, es que ahí quedamos en otro elemento. Ahí me pongo el sombrero de productor. Me saco el sombrero de director y me pongo el de productor. No hay tiempo. Claro. No, es dinero, muchachos. O sea, los productores. No, entonces claro, o sea, sí, ustedes pueden odiar a los productores, pero si los productores no hacen nada. Entonces, el elemento es, o sea, yo con ella hemos trabajado mucho tiempo juntos y hemos combatido muchas veces, porque en qué momento el tiempo que ella necesita, por ejemplo, para montar una escena, requiere más tiempo del que hay. En qué momento ella tiene que decir, bueno, no es lo perfecto, pero ya está. Bueno, en cine eso es terrible, eso es radical y eso es extremo. Tú tienes 50 personas al lado, con equipos, con cosas, con tal, y una hora, y un tiempo, y una luz que se va, y un elemento que tú no puedes decir, bueno, no, sigamos con los actores, Que no, cada minuto cuesta un dineral, ¿no? Cada minuto entonces, de personas. Si pero tú tienes la suerte de que la producción te dio la opción de que tú ensayes, de que tú puedas tener un tiempo de ensayo, eso no quiere decir de que tú dale el ensayo como si estuvieras en una obra de teatro. No. Bueno, pero por ejemplo hay... Eso radicalmente no. Y entonces eso, Elia, es muy importante a los efectos de el director que responde a una producción. Estamos absolutamente convencidos de la cantidad de directores que han sido votados, que no trabajan más en ningún lado, por plantearse. No, yo sigo. Hay la experiencia famosa de Michael Cimino con su película que empezó costando 10 millones y costó 40 millones. Imagínate. Y terminó puesto una bandera roja en Hollywood, no hizo más películas, nunca más en su vida. Lo trancaron por todos lados y dijo, no, una persona que no es capaz de controlar un tiempo que él asumió que iba a necesitar para hacer esa película, no puede venirse a una compañía y arriesgarme. Bueno, pero eso es desde el punto de vista del director, pero por ejemplo, hemos tenido inclusive experiencias donde el actor, por ejemplo, en Punto y Raya, dice, hoy no estoy inspirado, así que hoy no quiero hacer esta escena. Exacto. Y la vamos a hacer otro día. Que tuviste la suerte tú, que eres la directora, de que el productor era yo. Porque si no hubiera sido yo el productor, lo agarro del copo al actor, y va a hacer su escena hoy o está votado. Exacto. Chao. Pero tú no puedes agarrar a un actor cuando ya tú has filmado casi toda la película. No, está bien, no lo votas, pero le dices, tienes que ir a filmar eso. Pero así tienen como que haber estás. como unas cláusulas ahí, ¿no? También. Bueno, Entonces no le pagas y ya está. No necesariamente están cubiertas. Okay. Quiero decir que es un factor de inspiración. No, o pero sea, también si ahí... tú tienes un actor, por ejemplo, se le permite al actor, depende del presupuesto y depende del contrato. Claro, y sí, depende yo creo del que sí actor. se puede, gracias, Si, y por todo, ejemplo, pero si es una pataleta de claro, malcriado. Bueno, no, pero la inspiración. Pero si es o una sea, inspiración real y la tan- escena no se es logra, tan- claro, pues el es tan producto claro final como es el tener fiebre o como cuidado, tener... porque ahí empieza el ego del actor, que a veces es muy grande. Diferente es, por ejemplo, o sea, claro, porque depende también de qué actor estemos hablando. Y depende de qué poder tenga, porque por ejemplo Tom Cruise, haciendo Misión Imposible, le dijo a Brian De Palma, mira, no, haz la toma de nuevo porque no me gustó. Y Brian De Palma le dijo, no, pero ya está muy bien. Y dice, hazla de nuevo porque si no te voto y no trabajas más en Hollywood. Yo soy el dueño de esto. Y se lo dijo así. Y entonces, ese actor
además de ser el productor. Bueno, tiene poder, todo Pero el tiene poder del mundo, claro. O si tú tienes de repente al último que ganó el Oscar y que está en ese momento en el tope, entonces él tiene poder. Pero ahora, José Ramón. Ahora, fuera de eso, lo importante es hablemos del producto. Ujú, exacto. No tanto del ego, no el ego. Esa malcriadez de ese actor ese día era, y tú se lo permitiste. O sea, y Están fue un error, sacando para los mí fue trapitos al un sol aquí. error porque él tenía que haber hecho su escena ese día. No sé, o sea, no está preparado, bueno, váyase a un rincón y prepárese un ratito. Pero no puede ser que tenga todo el mundo parado y entonces tengamos que poner un día extra de filmación porque el señor hoy no se siente. Pero a lo mejor lo que prima es la obra final, ¿no? Lo que prima finalmente es el producto artístico que se hace, y si el actor no va a estar en condiciones de hacer una escena que es importante para el resultado. Mira, pues, los grandes actores Exacto. escriben, el show tiene que continuar, y yo he visto en Europa, casualmente he visto actores de que se le ha muerto un familiar directo en la Claro que tarde y sí. en la noche está haciendo la función. Sí. también lo he vivido, sí. ¿Ok? Y Yo es parte, lo he es vivido. parte del show, tiene que continuar, y es parte de la responsabilidad del actor con su trabajo. Bueno, yo estando del otro lado, que igual apenas el año pasado emigré de lo que es el teatro a la actuación frente a cámara, y nunca he dirigido, entonces no tengo esa experiencia de estar de ese lado, pero de este lado para mí sí es como el día y la noche, el cine y el teatro. Y el factor de lo cronológico es lo más importante, porque cuando estás en teatro, ir creciendo, ir creando y tener tanto tiempo para ensayar, tener tanto tiempo para el proceso creativo que no hay en el cine generalmente, y tener tanto tiempo para irte metiendo en el personaje conforme van los ensayos, conforme va la obra, te vas metiendo, lo vas descubriendo. Claro. En la misma cada- obra, en la misma en función obra, descubres exactamente, algo. te vas metiendo cada vez más hasta que llegas al clímax y al final, pero no es solo eso, eso es, diría, es lo más importante, pero yo siento que en el teatro, a diferencia del cine, y es algo que yo vivo mucho porque, a ver, yo tengo unos ojos gigantes, hablo con la boca, hablo con las manos, hablo con toda la cara, y en el cine parezco loca, ¿sí me explico? No, Y entonces- y Tienes que bajarle detrás tres de ese rayitas. micrófono parece la realidad. no, pero es que en Y el si la teatro- vieran detrás del micrófono, las caras que está haciendo. no, pero es que en el teatro La hay vida una- real es igual a la ficción acá. No, pero bueno, en el teatro hay mucha libertad De expresarte a de full. expresarte y de moverte, y puedes dar la ¡Claro! espalda y puedes moverte, puedes hacer tantas cosas, y en el cine tienes que estar a cuadro y tienes que, tus movimientos tienen que ser muy limitados, y de Más pronto sutiles. eso choca, habrá una técnica tal vez que yo todavía no descubro, pero choca conmigo porque digo, ok, entonces a veces siento que no estoy actuando y lo veo en cámara y digo, pero mi cara pues, se ve muy bien porque se ve, Wow. se ve que, o sea, no bien, sino que no parece de loca, o sea, se ve que estoy sintiendo, pero mi cuerpo está estático y no se está moviendo, y digo, bueno, mi cara sí no parece de loca, Claro, pero tienes mi que cuerpo- aprender a conocer esos Sí, dos lenguajes exactamente, de son que está lenguajes pasando, distintos. claro. Por eso sí, digo sí, que sí. son dos cosas diferentes. Y Sí, televisión muy también es diferente, diferentes, porque en total, televisión así ajá. estés en cuadro, donde te quedes así Sí, quieta, ajá. te dicen, no estás transmitiendo nada. Ajá, entonces es como... Entonces igual tienes que estar en cuadro, pero también tienes que... Y en televisión hay otro Diferencia elemento, la distinta. rapidez, ¿no? Yo no lo veo así, para nada. Yo creo, o sea, más bien en buscar siempre la verdad de la escena. Eso es lo que busco siempre. Sí, pero Cuando después, estoy dirigiendo. ¿cómo lo interpretas? Después de tener esa verdad, está ¿cómo bien, la la verdad, pones es verdad, ahí? todo el mundo busca la es verdad. muy Si la diferente. escena tiene una verdad, cuando el actor lo está expresando, eso se siente en el cine, no hace falta gesticular, no hace falta absolutamente nada. Simplemente la verdad se manifiesta en esa escena. Cuando tú tienes que aprender a que de repente tienes que mirar la cámara, que tienes que estar consciente de una cantidad de cosas y que la cámara te va tomando esa cara que tú dices, a la larga o a la corta en la película se resiente y se ve de alguna forma. Que no es lo mismo cuando tú desapareces en ese momento del aquí y del ahora, y que en esencia es la búsqueda de la verdad de ese momento. Entonces uno no piensa en que cómo se ve la cara, aunque estoy de acuerdo con que casi todos los actores lo hacen, pero no necesariamente esa es la única verdad. Pero- yo creo que tú te sueltas delante de la cámara. Decía Celia de que es igual, no es igual. Discúlpeme. Sí, yo Bueno. estoy de acuerdo, una parte con lo que dice Elia, una parte con lo que dice José Ramón, en que estoy de acuerdo en que yo he trabajado en teatro, también ya incursioné hace poco en cortometrajes, en cine. Tuve que hacer esa transición de la que habla Mariana. Como yo empecé en teatro también, pues nos enseñan a proyectar la voz, tienes que llegar hasta la última fila, sobre todo eso.
llegar a la última fila con tu voz, tener una expansión en los pulmones poderosa. Yo he trabajado en musicales, en ópera y en teatro, entonces yo sé la importancia de tener volumen y de expandirse. A diferencia del cine, en el que cuando yo hice la transición, precisamente los directores me empezaban a decir, es too big, es muy grande. Tienes un bájale. micrófono aquí pegadito. Sí, bájale, porque me empezaban a decir que yo estaba a desatono mi volumen de voz con el de los demás actores. Me decían, tenemos que igualarlo. ¿Por qué? Pero porque yo estaba acostumbrada exactamente a proyectar mi voz y hacer choices, decisiones de mi personaje que transmitieran hasta la última fila. Que me decían, el sonidista debería estar sí, haciendo. exacto. Por ejemplo, me tocó una escena en la que yo tenía que seducir al rey y le estaba diciendo una línea, susurrándole una línea al oído en el teatro. Entonces, en el cine tú tienes la cámara enfrente de ti, tú puedes susurrar perfectamente con tu voz natural y te sale natural y se escucha hermoso. Pero en el teatro, para que te escuche la persona que está en la última fila, el susurro, pues... A ver, ¿cómo es un susurro en teatro? A ver. yo tenía... un susurro teatral. Tú tienes que tener cierta técnica. Tenía al actor enfrente de mí. Tuve que voltear mi cara hacia el público para no gritarle en el oído al actor. Me decía, por favor, no me vayas a dejar sordo. Y el susurro lo tuve que hacer hacia el público de la manera más sexy, entre comillas, que pude. Y que me lo creyeran que lo estaba seduciendo. Pero cosa que en cine no tengo que pensar en eso. Y en el teatro sí. Entonces ahí es donde me empiezo a dar cuenta de tengo que ajustarme. Yo como actriz tengo que ajustarme a lo que es el teatro y a lo que es el cine. Así tengas la misma verdad. Así tenga la misma verdad, porque mi preparación fue la misma. Mi preparación fue la La misma. esencia tiene que ser la misma. Sí. Exacto, La o sea, la esencia esencia es la misma. misma, lo que pasa es que te ajustas a un Te nuevo ajustas. medio, Sí. pero no Así por es. eso tú cambias el contenido ni la esencia. Exacto. El contenido y la esencia sigue siendo igual, porque si no yo también en mi taller tendría taller para cine, taller para teatro. No, Y la yo no esencia es la creo en misma. esa diferencia, Sí. porque yo dirijo cine y dirijo teatro. Ahora, con lo que estás Y- diciendo del actor que dijo, hoy no me siento inspirado, en eso estoy de acuerdo con José Ramón, porque nosotros cuando hacemos una obra de teatro y tenemos 30 presentaciones en un mes, pues obviamente no, ya la frescura de la emoción de la primera función no es la misma cuando ya vas en la 28 y tienes que sacar la emoción aún así. Entonces, aún cuando el actor dice, yo había mensajes de texto que le mandaba a mis compañeros actores que les decía, no sé, ya no tengo al personaje, no sé cómo meterme, nada más tengo el intermedio para llegar al clímax de la escena, ¿cómo le hago? Me decían, relájate, métete en las circunstancias, créalo. Pero llegó un momento en el que dije, no lo tengo en mí, pero la gente no tiene la culpa de eso. La gente tiene que ver que a mí me están quebrando por dentro y yo dije, lo pretendí en ese momento. Ya tenía la esencia, ya lo tenía en mi sistema, pero llegó un momento en el que dije, no porque no lo siento, no lo voy a proyectar, no lo voy a decir, porque la gente se va a aburrir, no me lo va a creer. Entonces, yo vi una función en la que dije, no lo sentía, lo hice de una manera diferente, pero se siente la energía. Lo bueno del teatro es que tienes el feedback del público en ese momento, en ese instante, y cuando no me conecté y no lo sentí, dije, no voy a hacer nada porque no lo siento y no me lo van a creer, se ve que la gente no te lo está creyendo. Y en la siguiente función dije, aunque no lo sienta, lo voy a proyectar y voy a hacer que me crean, y aunque no estaba como en la primera función, que estaba fresco, la gente estuvo conmigo, yo sentí la energía del público, a diferencia, por ejemplo, en el cine, que no tienes tantos ensayos, no tienes tantas funciones después de 30 días, que está fresco, lo haces como 3 tomas, 4 tomas, y te sigue saliendo esa frescura, sigues descubriendo cosas a través de la improvisación, y yo sentí esa diferencia, eso de en el teatro tienes que seguir siendo creativo y sacando nuevamente el ritmo en cada función, alimentándote de lo que te dan tus compañeros para que no se te vuelva repetitivo. Pero es igual también Eso es en muy importante. grabación. Fíjate que el teatro, yo creo que para el actor como
como entrenamiento y como preparación a lo largo de la vida, es el número uno. Es lo mejor. Sí. Porque eso que tú acabas de decir es clave, o sea, porque no es solamente que tú haces la función, llegaste, hiciste la función y está todo muy bien, sino que tú, con los compañeros y con el público, tienes 24 horas de repente para que eso se asiente en ti y al día siguiente otra vez. Exactamente. Y después otra vez. Y otra entonces vez. de repente encuentras en una función una cosita que no habías encontrado en las otras anteriores. Y luego encuentras otra cosa y entonces eso en el cine no hay. No, Es muy difícil. Sí. Porque además está todo lo que está el ruido alrededor, la cosa, llegar Antes a... más te van sacando del Claro, y de repente tú ¿no? tienes que hacer ese murmullo o ese súper y de repente lo tienes que hacer a una cámara, no hay nadie al lado tuyo. Así No, es. y de pronto hacer esto es a veces es masoquismo puro, es como tocar el cielo y tocar hasta el fondo, Claro. porque cuando te conectas, estás, o Uy, sea, sí. es maravilloso. Uy, sí. Cuando, Uy, pero sí. en el teatro dices, esta función, te vas a llorar a tu casa con la frustración, no duermes, Sí. pero al día siguiente viene una nueva oportunidad y en el cine, si no salió, ahí quedó. Y Claro, de este pero lado por como otro actor lado- es... Por otro lado, doloroso. yo hago cine, sobre todo, porque el dolor y la frustración que yo sentía de mis espectáculos que yo hice en Europa y que no quedó nada, un video que no sirve para nada porque no te da lo que era el espectáculo. Pero o sea, me Pero voy a ver muy precisamente eso es lo cursi, más pero bello Claro, que pero tiene el entonces, teatro. sí, Es bueno, como- pero justamente o lo- sea, Pero es tan efímero. pero lo efímero del teatro, Tan Pero efímero. eso lo es que efímero, tiene, claro, pero es lo bello, pero al mismo interesante tiempo. Es lo del bello, pero es teatro. doloroso que tú Sí. vayas a ensayar. Por Pero, ejemplo, cuando entonces terminemos tú- Citizens y of the dejar- Grave va a ser lo como que genera- wow. Pero- Que ajá, en video nunca le va a hacer justicia a una Jamás. obra ese de era teatro. mi lo que punto con genera en respecto a lo ti, del lo actor. que genera en Ujú. ti que tú hagas o no hagas teatro es el hecho de que tú tienes ese dolor. Y eso es lo que Claro, hace pero por y ejemplo- genera tu actitud frente al teatro o tus acciones frente al teatro. pero o que tú dejar no Está bien, hagas. personaje se pero vuelve- tú vas, por ejemplo, a ver una función. Yo he ido a ver... A mí me encanta ese he dolor. ido- Yo he no ido sé a si soy ver- masoquista. He ido a ver funciones de Un amigos. poquito. He ido a ver funciones de amigos que al terminar me dicen, ¿te gustó? Y tal, porque hoy salió terrible, la función horrible. Y yo digo, bueno, no, a mí no, estuvo bien. Sí, tal. me ha tocado. Dice, no, pero ayer no sabe lo que fue ayer. Y mañana es Sí. mejor todavía. Y- Entonces, ah, tú y- dices, bueno, pero vine hoy. Entonces, ¿qué hago? Lo que vi no Exacto. sirve. Es un poco lo Entonces, que... eso a mí ajá. me tortura profundamente. Y el otro elemento importante, que creo que a lo que tú decías, es también con quién te encuentras en el cine, ¿no? Claro, Sí, Porque total. quién te está dirigiendo. Exacto. Es una persona que sabe darle el lugar al actor, porque generalmente casi todas las universidades que enseñan cine es el aprendizaje de la técnica del cine, de la cámara, del plano, del sonido, y el actor tiene que llegar ahí sabiendo lo que está haciendo. Exacto. O sea, generalmente los directores de cine, no todos, o la gran mayoría, no tienen formación para tratar al actor. Entonces, generalmente, tú te paras ahí y estás absolutamente solitario, ¿entiendes? No tienes ningún tipo de feedback, mientras que los directores de teatro generalmente vienen de otra camada, ¿no? Entonces, el actor tiene que venir con su background, con su preparación, Listo con su para- cosa, y tenerlo integrado. Para eso debe usar el teatro. Pues sí, al y máximo. eso es un poco de lo que ya Total. de lo que ya no Sí. terminé con El lo que corazón, estaba es la dici- columna vertebral. con lo que Ujú, estaba sí. diciendo de que tú tienes que haces funciones y si no te sientes inspirado, el director no te va a decir, bueno, ahora no hagas la función, está bien, vete a tu cama, ¿no? Entonces,